Estas presentaciones están diseñadas para los alumnos de segundo año de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala con fines didácticos. División simpática tóraco-lumbar, parte 1. Los cuerpos de las células presinápticas de la división simpática del sistema nervioso autónomo se hallan en un solo lugar. Las columnas celulares, núcleos intermedio laterales de la médula espinal. Miramos aquí la sustancia gris de la médula espinal, hasta anterior, hasta posterior sensitiva, la parte intermedia. Entonces es intermedia, pero también es lateral, de ahí su nombre. Los núcleos intermedios laterales son pares, tengo uno derecho y uno izquierdo. Forman parte de la sustancia gris de los segmentos torácicos de T1 hasta T12 y los lumbares altos, L1, L2 y a veces L3. Quiere decir entonces que estas columnas se distribuyen en toda esta parte de la médula espinal. De aquí su denominación alternativa tóraco-lumbar para esta división. Y entonces la división simpática también es conocida como la división tóraco-lumbar del sistema autónomo. En los cortes transversales de esta parte de la médula espinal, los núcleos intermedios laterales aparecen como pequeños cuernos laterales en la H que forma la sustancia gris, como una prolongación de la barra transversal. Aquí está la prolongación de la barra transversal entre los cuernos posterior y anterior. El anterior es motor y el posterior es sensitivo, ¿verdad? Y entonces en la parte intermedia de la H, los núcleos intermedio laterales. Los núcleos intermedios laterales se hallan organizados somatotópicamente, es decir, dispuestos de tal modo que los cuerpos celulares que intervienen en la inervación de la cabeza están situados en la parte superior, y los que se ocupan de inervar las vísceras pelvianas y los miembros inferiores se encuentran localizados en la parte inferior. De este modo es posible deducir la localización de los cuerpos celulares simpáticos presinápticos que inervan una determinada parte del cuerpo. Los cuerpos celulares de las neuronas postsinápticas del sistema nervioso simpático se encuentran en dos localizaciones: los ganglios paravertebrales, que están localizados paralelos a la columna vertebral, tronco paravertebral simpático derecho y simpático izquierdo, y los prevertebrales, que se encuentran anteriores a la aorta y por supuesto anteriores a la columna vertebral. Los ganglios paravertebrales están unidos para formar los troncos o cadenas simpáticos, derecho e izquierdo. Aquí tenemos la derecha, de este lado está la izquierda, de la columna vertebral, y se extienden a lo largo de toda la columna, desde la porción cervical hasta la sacrocoxigia. El ganglio paravertebral superior, el ganglio cervical superior de cada tronco simpático están situados en la base del cráneo. El ganglio impar se forma en la parte inferior, donde se unen los dos troncos a nivel del coxis. Entonces, a nivel del coxis es la locación donde los dos troncos se unen en un ganglio impar. Los ganglios prevertebrales se hallan en los plexos que rodean los orígenes de las ramas principales de la aorta abdominal. Aquí tenemos la aorta abdominal, aquí podemos observar sus ramas principales, el tronco celíaco, las arterias renales, la mesentérica superior e inferiormente la mesentérica inferior. Y entonces los grandes ganglios celíacos que rodean el origen del tronco celíaco, de ahí toman su nombre. Y entonces vamos a tener ganglios aórtico-renales, ganglios mesentérico superior, ¿verdad? Y aquí ya nos está diciendo que son dos grandes ganglios celíacos, ¿sí? Simpáticos prevertebrales, ¿verdad?
Debido a que son fibras motoras, los axones de las neuronas presinápticas abandonan la médula espinal. Aquí tenemos nosotros las columnas intermedio-laterales y entonces las fibras presinápticas abandonan la médula espinal a través de las raíces anteriores de los nervios espinales y penetran en los ramos anteriores de los nervios espinales, de T1, T2, T3, etcétera, hasta L1, L2 y a veces L3. Casi inmediatamente, aquí tenemos nosotros el nervio espinal, casi inmediatamente todas las fibras simpáticas presinápticas abandonan los ramos anteriores de los nervios espinales. ¿Por qué ramos o cómo se le denominan a los ramos por donde las fibras presinápticas abandonan los ramos anteriores de los nervios espinales? Los ramos comunicantes blancos. Y entonces pasan a los troncos simpáticos a través de los ramos comunicantes blancos. Aquí están señalados por la flecha. Aquí está el ganglio del tronco paravertebral, ¿verdad? Y entonces llegan aquí las fibras presinápticas.